Bien, hoy vamos a ver la última clase ya de este tema y nos vamos a centrar en los aspectos más relacionados con la actividad espiritual y artística, es decir, con lo que los individuos del Paleolítico y el Neolítico pensaban y creían y cómo esas creencias se plasmaban en diferentes manifestaciones artísticas. Pero en primer lugar, cabe destacar su elaboración de pinturas y grabados, tanto de figuras humanas como de escenas de la vida cotidiana. Esto lo vamos a ver centrado en el punto del, en 6.2 de la siguiente página. En esta página solo nos vamos a centrar en este punto porque el resto de la página la estudiaremos al final cuando hayamos dado todo como una especie de repaso. Muy bien, las manifestaciones artísticas pictóricas que podemos encontrar en el Paleolítico se sintetizan perfectamente en las muestras que hay en la península ibérica. Es decir, las muestras que tenemos en la península ibérica, tanto de lo que es la pintura cantábrica y la pintura levantina, sintetiza perfectamente lo que va a ser la pintura del Paleolítico, que va a ser la pintura cantábrica, y la pintura, el inicio de la pintura del Neolítico, que va a ser la pintura levantina. ¿Qué características tiene cada una de ellas? En primer lugar, podemos ver que la pintura cantábrica, que se localiza sobre todo en la cornisa cantábrica, destaca, como podemos ver aquí, por la utilización de colores realistas de gran naturalidad y por la utilización de distintos tintes hechos de manera natural, con arcilla, sangre de animal, que representan verazmente al animal. Es decir, es una pintura realista que representa al animal tal como lo ve el ser humano. ¿De acuerdo? Por eso podemos ver que tiene volúmenes y podemos ver que la pintura levantina, como podemos ver en nuestra imagen y ahora vamos a ver posteriormente, representa al animal tal como el ser humano lo ve, es decir, es una pintura realista. Sin embargo, la pintura levantina cambia completamente, porque la pintura cantábrica corresponde con el Paleolítico, la época de las cavernas. La pintura levantina se corresponde con el inicio del Neolítico y se va a dar un cambio fundamental. Se va a dar un cambio porque, en primer lugar, por primera vez empieza a aparecer representaciones humanas. En el Paleolítico no había representaciones humanas. Cuando aparezca la representación del ser humano significa que ya estamos en el Neolítico. Y en segundo lugar, las figuras dejan de ser realistas y se vuelven esquemáticas, es decir, son una síntesis de una imagen, como podemos ver aquí. Aquí esta cabra no es real, es como los pequeños dibujos que se ponen para mostrarnos los deportes en las Olimpiadas, un esquema de la actividad que hace ese deporte. Y además ya no se hacen los colores, los colores no intentan imitar la realidad, se hacen un solo color y completamente plano. Las más importantes las podemos ver en este caso en la cueva de Cogul o Valtorta, en Levante. Ahora vamos a ver unas cuantas imágenes que nos sintetizan las características de cada una de estas pinturas. Aquí podemos ver una pintura que, como podemos observar, se corresponde con el Paleolítico. ¿Por qué? Pues podemos ver claramente, en primer lugar, cómo representan al animal tal como lo ven en la realidad. Además, como estas pinturas no tienen está demostrado que no tienen un valor artístico y esa cueva ha sido utilizada por muchas tribus, las pinturas se superponen. Aquí podemos ver una, aquí una superior, podemos observar distintos tamaños y distintas formas. Vamos a ver ahora una de las pinturas más características de la península ibérica, como son los bisontes de Altamira. ¿De acuerdo? De nuevo vemos que es una representación lo más realista posible del bisonte. Aquí, sin embargo, estamos pasando a la pintura neolítica. ¿Por qué? Fijaros en las formas de los seres humanos. Están esquematizadas. Y en primer lugar, porque por primera vez hay seres humanos. Ya los colores no intentan imitar la realidad, son colores planos y oscuros. Este es otro ejemplo de representación del neolítico. Y fijaros aquí bien, recordad que hemos dicho que una de las características del neolítico es que aumentan las diferencias sociales y aumentan las diferencias de riqueza. Fijaros, el ser más importante, el individuo más importante, aparece más grande que el resto. Esta pintura nos está mostrando claramente que sí empiezan a existir esas diferencias de riqueza. Incluso su sombrero, el sombrero del jefe, es distinto al de los demás. Es decir, esta pintura nos confirma la idea de la diferencia social. Y por último, aquí podemos ver en qué acaba la esquematización del neolítico. Finalmente, el neolítico se esquematiza tanto que ya no vemos figuras humanas, son diferentes ideogramas que representan figuras que suponemos
humanas, pero tampoco lo podemos acertar. ¿Por qué? Porque cada vez la pintura del Neolítico es más esquemática. Muy bien. Seguimos con las representaciones artísticas y podemos ver que a su vez también se hacen representaciones con cerámica, que estudiaremos más adelante, y especialmente los megalitos. Megalito, mega significa grande, litos, piedras, son construcciones hechas con grandes piedras. Hay diferentes tipos de megalitos, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de megalitos. En primer lugar, tenemos que destacar el menhir, que es una piedra de gran tamaño colocada verticalmente en un lugar simbólico. Aquí podemos ver un menhir. Se asocia con el culto al sol, aunque no hay certeza ya que no tenemos fuentes al respecto. Recordad que ese es uno de los problemas de la prehistoria. En segundo lugar, destacan los crolles, que es cuando los menhires se disponen formando círculos. Aquí podemos observar un crowley. Este crowley, todos lo conoceréis, el crowley de Stonehenge en Inglaterra, uno de los más famosos, pero fijaros que los crowleys pueden ser no tan complicados como este, pero aquí vemos otro tipo de crowley no tan desarrollado como el de Stonehenge. ¿De acuerdo? Y por último, vemos las construcciones más complicadas, que son los dólmenes. Son piedras verticales y horizontales que se utilizaban como sepulcros. ¿De acuerdo? Los más complejos de ellos son los sepulcros de corredor, que son los que tienen un pasillo que permitía acceder a la cámara final que se utilizaba de enterramiento. Aquí podemos ver un dibujo que nos especifica cómo era un dolmen de corredor. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo se construían los menhires, porque no pensaréis que podían levantar tan fácilmente esas piedras, ¿no? Pues el menhir se construía de la siguiente manera. En primer lugar, se desbrozaba la piedra que se iba a utilizar, es decir, se sacaba la piedra de la tierra. Posteriormente la arrastraba toda la tribu la piedra y en un agujero que habían cavado la ponían verticalmente, como podemos observar aquí. La fijaban poniendo piedras alrededor y ya tenían uno de los pilares. Una vez que ya tenían un pilar, repetían la operación y creaban una especie de taludes o cuestas que servían de paredes y a través de ellas subían la piedra que servía de techo. Una vez que ya estaba hecho todo, la cubrían y lo que creaban es una cueva la cual utilizaban de enterramiento. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que queda de una de ellas. Evidentemente lo que vemos es la estructura. Esto estaba todo cubierto completamente de tierra. Los menhires realmente eran, lo que hacían las tribus eran construir una cueva donde enterrar a sus difuntos. En la página web voy a colocar además un vídeo donde podéis ver cómo se construían los menhires de corredor. ¿De acuerdo? Los dólmenes de corredor. Venga, pues con esto hemos acabado el tema y pronto tendremos el examen. Un saludo.